Hola, buenas noches. Hoy yo les vengo a explicar el tema de la ecuación de continuidad, que es un tema, cuando lo entiendes, es muy simple, la verdad, pero al inicio sí cuesta un poco. Entonces, empezamos partiendo de la idea de qué es la ecuación de la continuidad. Pues sencillamente, la ecuación de la continuidad es esta fórmula que estamos viendo aquí, esta ecuación, ¿ok? Vamos a explicar cada uno de los términos. Los términos son este y este. Y el cero, pero pues el cero no lo contamos como un término porque pues es cero, su valor es nulo. Entonces, el primer término nos representa el incremento del fluido dentro del volumen de control. Esto quiere decir que si el fluido aumenta en el volumen de control, el dato que aparezca aquí va a ser un dato positivo. Y si el volumen de control disminuye, entonces este valor va a ser negativo. Y también el otro término nos representa la cantidad de líquido que entra o sale de la superficie de control. En este caso hay que determinar bien los signos a la hora de que un líquido entra o sale. Normalmente, cuando un líquido sale, se usa un signo positivo. Y cuando un líquido entra, se usa un signo negativo. A la hora de aplicar la fórmula ya veremos más o menos cómo se hace esto. Bien. Para poder ejecutar correctamente la fórmula de la ecuación de la continuidad, tenemos que tomar en cuenta tres datos importantes. El volumen de control, que bueno, realmente el volumen de control no es tan necesario. Sí importa porque hay que diferenciar el volumen de control a el volumen del fluido. Aquí ahorita veremos cuál es la diferencia a la hora de aplicarlo. Y el, el tipo de líquido que es. Yo voy a poner en este video un ejemplo con un líquido no permanente y incomprensible. ¿Cuál ejemplo sería este? Por ejemplo, cuando estamos llenando una alberca con agua o con un líquido, no sé, cuando estamos llenando una alberca es un líquido y no es permanente porque está aumentando el líquido que hay dentro de la alberca y es incompresible porque los fluidos que son líquidos son incompresibles. Los fluidos que son gases son compresibles. Entonces, ahí va a variar un poquito, pero vamos a ver los dos casos en caso de un incompresible y un compresible. En el caso de que sea un líquido permanente, es muchísimo más sencillo porque la fórmula se reduce. De hecho, este término se anula y es igual a cero. Y por último, hay que tomar en cuenta la simplificación de la fórmula, que es en lo que se basa este video para poder ejecutar la fórmula de forma correcta. Ok, vamos a pasar con un ejemplo. Tenemos este ejemplo que nos planteó el ingeniero Montejo, un ejemplo sencillo. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Un ejercicio donde nos dice cuánto tiempo tomará para que la superficie libre del agua caiga de una altura de 3 metros a 30 centímetros. El diámetro del tanque son 60 centímetros y el diámetro del orificio son 5 centímetros. ¿Ok? Y aquí tenemos el ejemplo. Lo que me gusta a mí normalmente hacer es colocar primero los datos. ¿Ok? ¿Qué datos me está dando el problema? El problema me está planteando una caída de agua. Hay que entender y hay que comprender lo que nos está diciendo el ejercicio. ¿Qué nos piden? Aparte de los datos, a mí también me gusta poner qué es lo que necesito. En este caso, que te das una idea más rápida. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el tiempo de 3 metros a 0.3 metros. ¿Qué datos tengo? Bueno, la representación de los datos ya depende de cada quien, pero a mí me gusta poner que la H inicial es mi tiempo de mi altura de 3 metros. Mi altura final es de 0.3 metros. Me dice el diámetro del tanque de 60 centímetros. Diámetro tank
igual a 60 centímetros. Vamos a hacer la transformación rápida a centímetros. Es igual a 0.0 metros, 0.6 metros. ¿Qué más me dice? Y el diámetro del orificio, o sea, aquí nos dice, a ver, leamos otra vez el ejercicio. ¿Cuánto tiempo tomará para que la superficie libre de agua caiga de una altura de 3 metros a 30 centímetros? Ah, bueno, aquí ya le puse 0.3 metros, pero es lo mismo. El diámetro del tanque, o sea, este diámetro que podemos ver aquí, es el diámetro del tanque, es de 60 centímetros. Y el diámetro del orificio es de 0.5. El diámetro del orificio es por donde sale el líquido, que es de 5 centímetros. Entonces vamos a ponerle diámetro ORI de 5 centímetros. Entonces igual a 0.05 metros. ¿Ok? Ya tenemos, bueno, no, nos faltan ahora ver los datos que tiene el ejercicio. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Nos dice el volumen de control, bueno, viendo la imagen, entendiendo y interpretando la imagen, el volumen de control es todo el tanque, es todo esto. Todo esto es el volumen de control. La superficie de control es la parte por donde sale el líquido, que es nuestro orificio. ¿Ok? Entonces, vamos a, y nos dan otro dato extra, nos dan el dato de la velocidad. ¿Ok? Ok. Vamos a poner que nuestra velocidad, la velocidad del agua es raíz de 2 por la altura por la gravedad. ¿Ok? Los puse al revés. Gravedad por altura. Ok. Entonces ya tenemos nuestros datos. Ahora, lo siguiente es establecer los puntos que habíamos visto aquí que son importantes. Punto número 1. El volumen de control, pues es el tanque. 2. Es especificar qué tipo de líquido es y el tipo de líquido y si es compresible o incompresible. En este caso, está disminuyendo porque lo que necesito es el tiempo en el que disminuye el líquido de 3 metros a 0.3 metros. Entonces disminuye. Por lo cual, si disminuye o aumenta un líquido dentro del volumen de control, significa que es un líquido no permanente. Un fluido. Está usando la palabra incorrecta, fluido. E incompresible. Porque es agua. Nos dice que es agua. El líquido, el fluido que está dentro del tanque, dentro del volumen de control. Y por último, el 3, la fórmula simplificada. Vamos a analizar, ¿ok? Nuestra fórmula inicial, esta fórmula se ve muy complicada al inicio, pero si interpretamos los datos, se vuelve más fácil. Aquí tenemos una cuestión. Hay algunas personas que no han visto cálculo multivariable. Es por eso que es un poco más complicado entender qué significa todo esto. Estas dos integrales que son de volumen y de superficie no son integrales normales. Lo que pasa es que en cálculo multivariable hay un concepto que son derivadas triples y integrales triples e integrales dobles, que son lo siguiente, que son cuando tenemos dos integrales e integramos en función de un valor de x y un de y, o esto es una integral doble. Y una integral triple es lo siguiente, es esto. Son tres integrales en función de valores x, de y y de z.
A cada una le corresponde una integral. Por ejemplo, cuando hablamos de esta parte, es la integral de dx. Luego integramos con respecto a dy. Lo mismo aquí, integramos con respecto a dx, con respecto a dy y con respecto a dx. A dz, perdón. Es primero con dx, dy y dz. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Primero el volumen de control se debería representar como un integral triple. Tenemos tres integrales con dx, dy y dz. Pero esto se puede simplificar muchísimo más fácil. En vez de hacer este revoltijo y este rollo, yo puedo decir, bueno, si yo tengo de volumen, yo puedo representar que es dx por dy por dz. Entonces, mi volumen de control se vuelve una integral triple y yo tengo estos tres valores. Pero si yo no quiero hacer todo ese proceso, simplemente puedo cancelar la integral esta con este de volumen. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar que la densidad por el volumen. ¿Ok? Este volumen que tenemos aquí es volumen del fluido. No es volumen de control. Ese es volumen del fluido. Más, aquí podemos hacer lo mismo. Tenemos una integral doble y una diferencial de A, que la diferencial de A se puede representar como dx por dy. Entonces realizamos la integral y cancelamos estos dos valores. Lo que nos queda aquí es algo un poco más complejo, porque en este caso nada más tenemos una salida, que es esta. Pero supongamos que tuviéramos más salidas, que tenemos una aquí, una acá y una acá. Pero en algunos entra, en algunos sale el fluido y en algunos vuelve a salir el fluido. Bueno, lo único que hacemos realmente es sumar todas las áreas. Cuando un área entra, o sea, cuando el fluido entra por un área, se considera negativa. Cuando el fluido sale por un área, se considera positiva. Entonces, la sumatoria de esas pequeñas áreas nos va a dar al final un área que es esta realmente. Para fines prácticos, esta dA yo la voy a transformar en el área del orificio que tengo aquí. Entonces, yo le voy a nombrar esta área como área ORI, por área del orificio. Simplificando, cancelo esta dA con esta integral. Me va a quedar que la densidad por la velocidad normal, que bueno, no hay que agregarle, no hay necesidad de poner velocidad normal, nada más es velocidad por el área ORI. Y todo esto me tiene que dar al final 0. ¿Ok? Bueno, aquí yo tengo dos cuestiones. El volumen del fluido puede ser una variable o una constante. En este caso, el volumen del fluido va a depender del tipo de fluido que tengamos. Tenemos uno no permanente. Entonces, como tenemos un fluido no permanente, el volumen del fluido es variable. Entonces, vamos a derivar con respecto al volumen del fluido, porque la densidad es un valor constante en todos los líquidos, ¿ok? Que son el agua, por ejemplo. Entonces, nosotros, la parte que aparece aquí de integral parcial es solo porque se refiere a que podríamos estar derivando con respecto a la densidad o con respecto al volumen. Por eso es una derivada parcial, porque podría tener una variable o otra variable. Pero yo puedo transformar esto a simplemente dejarlo como d dt en función, bueno,
nuestra constante sale, que es la densidad, y se queda derivando el volumen, el volumen del fluido. ¿Ok? Aquí, si nos damos cuenta, yo puedo cancelar el valor de la densidad. Estos dos valores yo los cancelo. ¿Por qué? Porque los tengo en ambos términos. Lo factorizo y lo paso del otro lado y me da 0. Esto es más álgebra, o sea, simplemente supongamos que yo paso este término para acá y como tengo un término de este lado y de este otro lado tengo otro término, los puedo cancelar y me va a dar me daría el mismo resultado que si yo tuviera este colocado. Simplemente por fines prácticos yo cancelo. Y esto es más sencillo, ¿no? Esto es ya, dices, esto es más sencillo de trabajar, esto no me complica tanto la vida. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo pasar este término al otro lado y posteriormente pasar la derivada de t, la dt, la diferencial de t, al otro lado. Y si se dan cuenta, yo en este punto ya puedo integrar. Puedo hacer lo siguiente. Aquí yo no he sustituido ningún valor, no he sustituido nada, pero ya llegando a este punto yo ya tengo que sustituir valores y agregar límites, ¿ok? Aquí como paréntesis me gustaría agregar que esta ya es la fórmula simplificada. Ya acabamos todo el proceso y ahora solo falta sustituir los valores que hacen falta dentro de la fórmula. Ahora, principalmente lo que se basa en un integral es identificar el punto de donde partimos, que es y desde ahí partimos hasta el punto donde queremos estar, que es límite inferior y límite superior, donde iniciamos y donde terminamos. Una pista siempre importante es que en el caso del tiempo, de donde siempre partimos es de un tiempo cero. O sea, siempre estamos iniciando con 0 porque pues el tiempo es una unidad extraña, porque podemos simplificarlo a que iniciamos desde 0, ¿ok? Desde el segundo 0. Y hasta dónde queremos saber es el dato que queremos, ¿no? Necesito el tiempo de 3 metros a 0.03 metros. Entonces ese dato es una incógnita. El tiempo final que llego a estar de los 3 metros a los 0.3 metros es el dato que quiero hallar. Y entonces nos regresamos a esto mismo. Necesitamos el tiempo de los 3 metros a 0.3 metros. Entonces, iniciamos en 3 metros, iniciamos en los 3 metros y terminamos en 0.3 metros. Lo ponemos aquí. En el tiempo 0 tenemos 3 metros y en el tiempo final tenemos 0.3 metros. Ok, eso está bien. Ahora hay que agregar datos en esta parte. Hay que sustituir los datos de la velocidad y del área del orificio. Si nos damos cuenta, el área del orificio no va a cambiar a lo largo del tiempo, pero algo que sí va a cambiar a lo largo del tiempo es el volumen que tenemos y ¿cuál es la otra? Y la velocidad, porque la velocidad es una función, ¿ok? Tenemos una constante que es el 2, otra constante que es la gravedad, pero la altura va a disminuir conforme el tiempo. Es lo que estamos viendo, es lo que necesitamos, el tiempo con el que va a cambiar la altura. Entonces, conforme pasa el tiempo, el agua va a salir y va a disminuir la altura. ¿Ok? Eso es lo que estamos buscando aquí. Entonces, directamente aquí podemos integrar el volumen, porque el volumen... no, aquí pasa una cosa. Yo me acabo de equivocar aquí, si se dan cuenta. Yo aquí consideré una altura y aquí consideré otra altura, pero no estamos buscando el, el incremento o la diferencial de la altura. Estamos buscando la diferencial del volumen. Entonces, si yo quisiera aplicar estos términos, este y este, tengo que pasar este
esta diferencial de volumen a diferencial de altura. ¿Cómo hago yo esto? Observando la figura. Si se dan cuenta, el volumen yo había dicho, bueno, el volumen sabemos que se calcula con una altura, vamos a ponerle h, por un área, que es esta base, y eso nos va a dar el volumen, altura por la base. O, pues, a veces se calcula como un cubo, que es x y la profundidad de y, ¿no? Pero en este caso, por facilitación, vamos a multiplicar la altura por el área. ¿Ok? Yo tengo la diferencial del volumen. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo poner la diferencial del área por altura o la diferencial del volumen por la diferencial de la altura por el área. ¿Cuál de las dos es correcta? Dependiendo de la imagen y cómo vaya cambiando. Esto se determina sabiendo cuál es constante y cuál es variable. La variable siempre la vamos a poner como D con D, de A o de H, de volumen o de volumen. Que el de volumen está cambiando. A lo largo del tiempo la altura baja, entonces cambia. Entonces, ahí mismo nos damos cuenta que si la altura está cambiando, es una variable. Entonces, la forma correcta es esta que tenemos por aquí. Es la forma de representar correctamente esto. Entonces, nos regresamos aquí. Aquí yo cometí un error. Le puse estos valores, que estos valores no son correctos. Si yo quisiera hacer esto, tengo que hacer primero una transformación de los términos. No puedo poner de volumen. Yo necesito la DH, que son las diferenciales de altura, por el área, que aquí la tenemos como área B, pero yo aquí puse diámetro del tanque. Bueno, vamos a ponerla como AT, AB. Ajá, es AB. Entonces, llegando a la conclusión de que la diferencial de volumen va a ser igual a AB por DH. ¿Ok? Y ahora sí se cumple porque nuestras variables sí están en función de una longitud, de una altura. Llegando a este punto, lo que tenemos que hacer es ahora sustituir los términos. Sustituimos términos. ¿Ok? Tenemos 3 y 0.3. Vamos a pasar por aquí. ¿Cuánto vale AB? Ah, bueno, pues AB vamos a ver. Tenemos el diámetro del tanque. Para sacar el área de un círculo, de una circunferencia que tenemos aquí, porque es un cilindro, tenemos un diámetro, para lo cual usamos la fórmula del círculo. Esto también puede verse como sustituyendo valores. Esto nos va a dar. Ok. Otro dato que nos hace falta es la velocidad. La velocidad no va a quedar como un dato, va a quedar como una función. La altura es una variable, como habíamos visto aquí, es una variable. Entonces, ese dato que nos sale ahí, aquí, lo tenemos que pasar para el otro lado. Por lo tanto, tenemos esto. Si tuvieron una álgebra a nivel Flores-Fuentes, se podrán dar cuenta que nosotros podemos separar este término. Podemos hacer que esta raíz se vuelva en dos raíces. Y esto mismo yo lo puedo pasar a, y esta es la respuesta de la velocidad. Y por último, el área del orificio. Esto nos va a dar como resultado lo siguiente. Ok, entonces ya podemos sustituir los datos. Nos va a quedar. Pero yo no puedo dejar esta h de este lado porque estoy integrando con respecto a t. Y h es una variable que va del otro lado.
Entonces yo la tengo que pasar, pero la tengo que pasar al otro lado dividiendo. Como todos los términos están multiplicando, no hay problema. Paso este valor dividiendo al otro lado. Para simplificar, multiplico este valor por este valor y me da lo siguiente. Las constantes no importa de qué lado queden. De hecho, yo podría pasar este valor al otro lado y no había problema. Pero ahí está bien, ahí lo dejamos. Entonces, sacamos las constantes fuera de la integral y nos queda así. Esta h la podemos pasar a la parte de arriba con signo negativo, entonces es a la 1/2 de h t y 0. Integramos 0, 3 y 3. ¿Ok? Ahora resolvemos esto, porque directamente, pues, cuando sustituimos esto nos va a dar t menos 0, y pues esto es igual a t, entonces ya simplemente lo pongo ahí. Ahora analizo esta parte, seguimos simplificando. Por último, yo despejo cuánto vale la t. Ya a estas alturas ya puedo. Pongo la t de un lado, segundos. Y esto ya es el resultado final. Así llegamos a la conclusión final, ¿ok? Después de este proceso. Lo vamos a confirmar. Y bueno, aquí lo redondeó bastante más, pero técnicamente es por los decimales, porque yo simplifiqué muchos valores, entonces pues no me va a dar exactamente el 77 que él le dio, pero aproximadamente sí me dio. Muchas gracias por escuchar. Espero que les ayude este video. Muchas gracias.